horario por acá en Sonora Noticias AM. Previo a este espacio ustedes escuchan La Mañanera y empezamos entonces a las 7:15 de la mañana. Hoy estamos prácticamente pues con la primera mesa de análisis del año y eso me pone muy contenta. Yo recibo con mucho gusto y de verdad que les deseo lo mejor en este 2026 a Janet Arrizón y Alejandro Cepeda. Feliz año, bienvenida, bienvenido. ¿Cómo están? Feliz año a las dos. Es mutuo, muchas gracias por recibirnos y es muy bueno verlos ambos. No, la verdad que sí, yo espero que hayan disfrutado de estas fechas y que vengan con toda la pila, ¿no? Porque hay mucho tela de dónde cortar. Sí, empezó el año simbrando, entonces... Muy denso, empezó internacionalmente muy pesado, ¿no? Así como las cabañuelas de la lluvia, yo creo que las cabañuelas políticas nos advierten que va a ser un año muy complejo. En nuestro país vamos a enfrentar procesos bien importantes y pues aquí estaremos para comentar. No, pues muchísimas gracias. Ya saben ustedes, Janet Arrizón es abogada y maestra en gestión pública, Alejandro Cepeda es maestro en políticas públicas, pues tienen un conocimiento muy amplio sobre los temas que abordamos, son nuestros analistas de cabecera en este espacio y siempre pues agradecemos su presencia por acá. Arrancamos, si les parece, 3 de enero de 2026, un día histórico porque es cuando se anuncia pues ya en la madrugada que aquí dicen, bueno, hablamos de detención, pero por otro lado se habla de secuestro, en fin, Nicolás Maduro está ya pues en los Estados Unidos y esto pues generó y fue desencadenando una serie de sucesos pero muy importantes en el ámbito internacional. Janet, cuéntanos. Sí, creo que esta fue una noticia que sembró al mundo, es muy relevante para todos los países, pero creo que particularmente para América Latina. Y este hecho, que creo que es tan complejo, se debe de analizar desde diferentes aristas, ¿no? Creo que por sí solo el quitar a Maduro, luego hablaré de la forma, ¿no? Pero el que Maduro abandone ese espacio de poder, creo que es esperanzador para gran parte de la población de Venezuela. La crisis humanitaria y política que enfrentaba desde hace muchos años era insostenible. Creo que la violación grave de derechos humanos era también un problema por sí solo. Las formas, eso sí es algo que debemos de cuestionar y donde debemos de plantearnos definitivamente en contra porque después de la Segunda Guerra Mundial los países se dieron cuenta que necesitábamos hacer acuerdos globales para mantener la paz, y no la paz esta discursiva de las Miss Universos, sino acuerdos que nos permitieran resolver los conflictos de una vía pacífica y teniendo de alguna manera como referís externos, ¿no? Entonces creo que estos hechos nos demuestran que ya están rebasadas esas instancias, que en este momento geopolítico no son funcionales. Escuchaba algunos videos de personas venezolanas diciéndonos que ahora opinábamos y antes nos quedábamos callados. Creo que también como sociedad a nivel mundial hemos sido permisivos y hemos sido, digo por generalizar, porque es un interés compartido de todo el mundo, hemos sido tolerantes con la violencia, tolerantes con la violación de derechos humanos. Entonces es muy fácil desde fuera juzgar a quienes desde dentro celebran que se lo hayan llevado, haya sido como haya sido, ¿no? Yo creo que no debemos llegar a ese punto en el que todo se valga, porque al final se impone la ley del más fuerte desde un punto de vista económico y armamentista. Por eso es especialmente complicado para América Latina. Creo que la postura del gobierno mexicano ha sido la única posible, eso es lo que mandata nuestra Constitución. Al final nosotros no podemos respaldar el intervencionismo de una nación en otra porque existe la soberanía, porque hay otros mecanismos, pero también es cierto que fuimos de alguna manera tibios cuando Maduro se impone en el poder a través de una vía antidemocrática. Entonces creo que es un momento complejo en el que hay que reflexionar. Yo por último diría que no creo en que hay que poner las barbas a remojar, porque ese sería un escenario tan catastrófico que nadie pudiera verlo como un escenario deseable. Lo que sí creo es que necesitamos entrar en un proceso de reconciliación, necesitamos que las fuerzas políticas jalemos para el mismo lado y que esta polarización deje de generar esa expectativa de que alguien venga a salvarnos de fuera. Los mexicanos podemos salvarnos desde dentro. Oye, y luego lanza Donald Trump también como destellos de amenazas, claro, ¿no? Dice, sigue Colombia, algo tenemos que hacer con México, me interesa Groenlandia, en fin, bueno, todo. Como el Monopoly, ¿no? Ajá, exactamente. Alejandro, ¿tú qué opinas? ¿También estás de acuerdo en esto que dice Janet, de que el tema son las formas, ¿no? Y que esto es también muy preocupante.
Sí, mencionó un concepto muy interesante aquí mi compañera Janet, que es la ley del más fuerte, ¿no? Las relaciones internacionales han evolucionado a través del tiempo y precisamente en algún momento las relaciones internacionales se basaban en quién es el más fuerte, ¿no? Y posteriormente evolucionamos hacia una trayectoria de cooperación que fue posteriormente a la Segunda Guerra Mundial con la integración de las Naciones Unidas, ¿no? Y también con la integración ya económica, ¿no? O sea, no solamente política internacional, pero sino también económica. Entonces, ¿a qué se refieren, digamos, los políticos estadounidenses cuando hablan que todo digamos, este hemisferio es de ellos, ¿no? Se refieren a la doctrina Monroe, ¿no? ¿Qué significa esto? Que quieren ejercer un dominio a través de toda América. La doctrina Monroe es una doctrina desde hace 200 años, creo, si no me equivoco, y esta funcionaba en un periodo de las relaciones internacionales en donde se podía ser el más fuerte porque no tenías que cooperar con nadie, pues, ¿no? Los países eran entes completamente separados, pero ahora, que obviamente, por ejemplo, en este caso, México es uno de los socios comerciales más importantes de los Estados Unidos. Oye, a tu socio comercial no puedes estar pegándole con el garrote inmediatamente en cuanto no te haga caso. ¿Por qué? Porque eso destruye las relaciones políticas y económicas. Entonces, en su determinado momento, cuando había una división mucho más clara, tanto política como económica de los países, la doctrina Monroe tal vez sí tenía sentido, ¿no? Porque era sálvese quien pueda, pero en esta, digamos, en esta modernidad, este contexto, ¿no? o en este contexto, creo que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final de cuentas, las economías, la economía global está tan integrada que no puedes ejercer una dominación sobre otro país que al final de cuentas es tu socio comercial, ¿no? También me gustaría abordar un poco, ya dejando esta parte, me gustaría abordar un poco, digamos, el entorno jurídico que se está dando a nivel internacional y también a nivel nacional en los Estados Unidos. Obviamente, la guerra y las invasiones no tienen sus propias reglas, ¿no? Es lo curioso, invadir un país, ir a la guerra, está normado por distintos instrumentos internacionales. En este caso, creo que las Naciones Unidas todos están de acuerdo, bueno, los miembros de las Naciones Unidas están de acuerdo que hubo una violación clara al derecho internacional, ¿no? Esto creo que va más allá de eso, y también algunos perfiles políticos norteamericanos salieron a la luz diciendo, específicamente, por ejemplo, Bernie Sanders fue uno de ellos, diciendo que se necesitaba aprobación del Congreso para hacer lo que hizo Trump. No es la primera vez que se dan ese tipo de violaciones a la Constitución norteamericana. George Bush padre también hizo lo mismo. Creo que, digo, si lo ponemos en un contexto fuera de los Estados Unidos, una violación constitucional de ese tipo, pues creo que sería, no sé, de carácter, una catástrofe, ¿no? En nuestro derecho nacional. Aquí, con lo que quisiera concluir este punto en específico, es que en este momento, en lo internacional, el derecho está al servicio de la política, ¿no? Cuando realmente la realidad es que debería ser al revés. La política debería estar sujeta al derecho, ¿sí? La política debería de estar encuadrada en una serie de reglas en donde los políticos pueden ejercer, digamos, el poder, pues, ¿no? Pero la realidad es que ahorita ya estamos en una situación en donde muchos actos están ejecutándose de forma extralegal y la ley se está modificando a partir de estos actos, ¿no? Por ejemplo, acabamos de ver el día de ayer el lastimoso asesinato, ¿no? Por parte de miembros de ICE de una ciudadana norteamericana. Sale el vicepresidente Vance y habla sobre que hay inmunidad absoluta, ¿no? De parte de estos miembros de ICE. Entonces, la inmunidad absoluta, ¿en dónde se basa en el derecho americano para los miembros de una corporación policíaca, ¿no? Entonces sí, a esto me refiero con que ahora el derecho está sujeto, sí, a las reglas políticas y no al contrario. Ok, pues está esto muy interesante. Me dicen que podemos continuar todavía. Yo pensaba que nos íbamos a ir a mensajes, pero nos dicen que podemos continuar. Aunado a todo esto, pues está también finalmente se decía es que hay interés de Estados Unidos en el tema del petróleo. Pues ya vimos que sí. Y siempre está detrás un interés en materia económica. Sí, J.D. Vance ayer lo dijo en una entrevista y
lo dijo muy claro, ¿no? Le preguntaron, J.D. Vance, ¿para qué sirve, ¿no? Al ciudadano promedio que hayan derrocado a Maduro y que hayamos invadido como país a Venezuela? Y su respuesta fue, energéticos baratos. Esa es la realidad, Yo ¿no? también los videos estos de los venezuelos de, ay, yo voy a dejar de ver el petróleo que no veían, ¿no? O sea, también este argumento, a lo mejor, pensando en la gente que vive ahí, es como, es lo que está pasando en muchos países de América Latina, sacrifico unas libertades por recuperar otras cosas indispensables. Quiero el derecho a la vida, quiero el derecho a la seguridad, quiero el derecho a una alimentación. Entonces, es como, no me importa si vienes y me invades y te llevas los recursos naturales, pero yo necesito vivir con dignidad. Entonces, el gran problema de la pérdida de derechos es que las sociedades tienden a renunciar a esas cosas tan abstractas como son la soberanía y como es la libertad política, digamos. Entonces, esa crisis humanitaria es un caldo de cultivo perfecto para que la gente de alguna manera acepte el que llegue a otro país a salvarlo, porque sí era muy precaria la situación. Entonces, sí me parece lógico La situación es el historial, creo yo, ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, vimos que Estados Unidos impuso a un dictador desde hace 30 años del régimen sandinista, y tenemos varios ejemplos, ¿sí? Y como ese dictador que ellos mismos impusieron y que tiene 30 años en el poder... No dice nada. No dice nada, claro, porque... Claro, porque lo pusieron, ¿no? Ajá, ellos lo pusieron. Y ahí sí puede durar todo ese tiempo, pues, ¿no? Sí. Claro. Ya para ir cerrando, a lo mejor, ¿cómo queda este panorama o el contexto latinoamericano en torno a esta situación? Yo veía lo último, que creo que hubo una llamada, un acercamiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de Brasil, pero previamente ya habían algunos países, incluyendo España, emitido un comunicado también condenando esta situación en Venezuela, pero más allá de eso, realmente, ¿qué es lo que nos debe de preocupar? ¿Qué nos debe de ocupar? ¿Y cómo queda el contexto latinoamericano, pues, con este tema, ¿no? De Venezuela. Yo creo, bueno, me gustaría referirme específicamente a nuestro país. Creo que es un momento en el que hemos de ser cautelosos y de empezar a reparar hacia adentro, de conciliar y de unificar las fuerzas, porque no es un buen momento para que tengamos a un lado denunciando a la presidenta de narcopresidente y los otros denunciando, ¿no? O sea, necesitamos llegar a un acuerdo de madurez que nos permita estar fuertes frente a lo que se viene. Como ciudadanía, yo le digo a mi hermana que no hay que sufrir por cosas que no podemos cambiar, porque también estas noticias generan mucha ansiedad en la población. Entonces creo que hay que estar informados, tratar de no emitir juicios así simplistas de los que después nos podamos arrepentir, porque al final estamos hablando de la vida de muchísimas personas. Esto obviamente pone en riesgo de que se desate un conflicto armado interno en un país que es nuestro hermano, porque si con alguien nos podemos comparar es con la región de América Latina. Entonces yo creo que es un momento en el que necesitamos apostar a la conciliación, pero también ser realistas en que no están funcionando los mecanismos internacionales que construimos. Hay que replantearlos. No puede ser que duren 4 días en sesionar cuando es una crisis como esta, si tenemos ahora tecnología que nos debería permitir hacer otros mecanismos. Creo que hay que evaluar cuánto dinero se le destina a las Naciones Unidas, qué resultados se están generando y pues empezar a construir nuevas recetas para... Pues es que el mundo ya es muy distinto, ¿no? O sea, tienen que cambiar y tienen que actualizarse. Sí, ¿no? es mucho protocolo para cosas que son muy urgentes. Claro. Entonces necesitamos buscar nuevas recetas. Creo que es un momento, todas las crisis representan una oportunidad de construir algo nuevo. Yo creo que hay que apostar a la humanidad, hay que apostar a que si hay intereses económicos, pues ese elefante blanco que siempre ha estado en la sala, pero no puede ese elefante ser más importante que la vida de las personas. Entonces yo creo que es un momento en el que hay que ser prudentes, en el que hay que estar informados y hay que apostar a la conciliación. No podemos seguir polarizando este país como si nos fuéramos los malos, los buenos, según quien lo vea. Entonces hay que buscar puntos medios que permitan resarcir y prevenir para estar fuertes para lo que viene. Ok, Alejandro. Sí, al final de cuentas volvimos un poco a estas épocas del imperio, ¿no? De lo imperial, y creo que esta palabra la han retomado algunos políticos norteamericanos. ¿Cuánto le queda a Donald Trump? Perdón, se me ocurrió ahorita. ¿Cuánto le queda de tiempo? Son un periodo de 4 años, ¿no? Le quedan 2, ¿no? 2 años más. Bueno. Sí. Todavía nos queda bastante mesa para hablar. Cambie. Sí. O sea, ya abrió una puerta que van a aprovechar los rusos, sí, claro. o sea... En fin, perdón, te interrumpimos, Alejandro, a ver, si continúa. No, precisamente es sobre la naturaleza, ¿no? De ahora,
del imperio americano, ¿no? Que ellos mismos lo han mencionado, que su idea ya no es la cooperación, ¿no? Sino imponerse ante otros países. La realidad es que en este punto ni un país por sí solo tiene la capacidad de negociar contra los Estados Unidos. Esa es la realidad. Tanto no tienen la capacidad económica, no tienen el poderío militar. Creo que hay por lo menos un país que tal vez pudiera hacerlo en el mundo, pero definitivamente ni un país por sí solo soberanamente lo puede hacer dentro de Latinoamérica. Pero creo que la realidad es que esto puede empujar a los países latinoamericanos a formar un bloque, ¿no? Porque es la única forma que creo que se puede contrarrestar esta idea de tratar de dominar toda la región. Entonces, yo creo que sería mi apuesta, que se fortaleciera la región como una sola. Ahorita el contexto político creo que no lo da para hacerlo, ¿no? La realidad es que las elecciones en algunas, bueno, en Argentina, en Chile, Trump está obteniendo... Y a ver qué pasa en Colombia también. Exacto. Trump está obteniendo bastante apoyo por parte de algunos presidentes latinoamericanos. Incluso creo que el único presidente latinoamericano que apoyó la invasión, así específicamente la invasión, porque creo que ha habido opiniones mixtas de, bueno, apoyo que se retire a Maduro, pero también condeno que se haya hecho mediante una invasión de los norteamericanos, que creo que es como la posición, digamos, pues creo que un poco más racional, ¿no? Al final de cuentas. Pero, por ejemplo, en el caso de Milei, fue un apoyo de sí, total en ambos sentidos. Entonces, Kast creo que va a ir en el mismo sentido, apoyo total a Trump. Entonces, Trump en este momento tiene apoyo de grandes países latinoamericanos como es Argentina y Chile. Esperemos que en las elecciones bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en las elecciones en Colombia. Actualmente digamos, la grande economía latinoamericana que es Brasil, pues tiene una posición bastante firme con Lula y una relación bastante estrecha con México. Entonces no nos tendremos que preocupar por eso, pero creo que sí la única opción es la formación de un bloque para contrarrestar un poco esta idea norteamericana del imperialismo. Nos quedan algunos minutos, pero todavía nos da tiempo y oportunidad de hablar sobre, a mí este anuncio que particularmente me parece muy importante, porque si tú le preguntas a la gente qué temas preocupan, siempre lo que tiene que ver con seguridad, pues es un tema que importa, es muy importante. Bajan un 40% los homicidios dolosos en México. Estas son cifras oficiales del gobierno federal, y también el dato que sale también ahí es que entonces con esto México saldría del top 10 violento, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto desde tu punto de vista, Janet, la importancia de este anuncio, de estos datos, de estas cifras? Es definitivamente una noticia importante, es la disminución, implica, para que las personas que nos escuchan lo dimensionen, son 34 homicidios diarios menos que el año respecto al 2024, en el mismo periodo, un poquito más en el mismo periodo. Pero creo que es muy importante. Yo soy de Santa Ana, lo he dicho muchas veces, y Santa Ana vivimos un momento muy complejo en el que prácticamente había lugares que estaban tomados por grupos delictivos, así como otros lugares de nuestro estado y de nuestra nación, y poco a poco hemos visto cómo se han ido recuperando esos espacios. Creo que eso hay que reconocer, el que ya no pase la basura con los soldados atrás, el que podamos circular, aunque sea de día, pero ya podamos circular casi por todo el estado, pues es un referente que nos hace saber que las cosas están avanzando. Creo que definitivamente es una noticia muy importante, porque el primer derecho humano es el derecho a la vida. Solo creo que estos datos digamos que se cuestionan porque nos enfrentamos a otra cifra, que es la de personas desaparecidas. Tenemos un incremento en personas desaparecidas que no podemos obviar, que ya perdieron la vida, pero mientras no se esclarezca los hechos no podemos saber si son parte de esa estadística. Entonces yo creo que para poder celebrar estos avances y para que la presidenta pueda verdaderamente comunicarlo al mundo con mayor credibilidad, sería importante que se realizara una unión multidisciplinaria para estandarizar los datos de desapariciones de personas. Creo que es importante incluir organismos sociales, incluir a la academia, a las universidades, y que nos pongamos de acuerdo de cómo vamos a registrar en todo el país a esas personas
personas que se han señalado como desaparecidas, para que podamos entonces esclarecer, ¿no? Entonces sí es una muy buena noticia, pero creo que se opaca de alguna manera por esta incertidumbre. Hubo un dato que se publicó esta semana, que lo publica Redim, que es la Red de Derechos de la Infancia, donde muestra también una disminución importante en los homicidios de niñas y niños, pero igual tenemos el dato del aumento del 30-40% de desapariciones de 0 a 17 años. Entonces sigue siendo la gran agenda pendiente la de personas desaparecidas, pero eso obviamente sí, porque tiene un anula, impacto, ¿no? De alguna u otra manera en el otro dato. Y nos puede hacer dudar. Entonces yo creo que en este momento es importante que la ciudadanía tenga plena confianza en las instituciones. Te digo, yo reconozco que Santana es un lugar distinto a hace un año, se nota en muchas zonas de nuestro estado, pero una forma de quitar ese negrito en el arroz sería buscar la forma en la que la academia unifique estos registros. Muy bien. Alejandro, ¿tú qué puntualizarías, ¿no?, sobre este anuncio en materia de seguridad? Sí, hay veces que este tipo de datos lanzan un poco de suspicacia, y me gustaría comentar cómo se integran, ¿no?, los datos a nivel nacional de homicidios. Los homicidios los reportan cada una de las fiscalías estatales, ¿sí? Entonces, cualquier fiscalía estatal de cualquier gobierno y color la reporta al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y estos a su vez hacen un concentrado que lo podemos encontrar de manera pública por estados, ¿sí? Y así es como se integran los datos a nivel nacional. Entonces, sí, la realidad es que sí hubo una reducción bastante considerable, ¿no?, de los homicidios. La estrategia de seguridad actualmente sería, digamos, inerte decir que no está funcionando. Y creo que a esto se lo adjudico, y la presidenta lo ha comentado bastantes veces, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, también lo ha comentado distintas veces. Es producto de la cooperación entre, creo, los 3 ejes más relevantes de los que podemos hablar cuando comentamos sobre seguridad, que es 1, las policías, los primeros respondientes; 2, las fiscalías; y 3, el Poder Judicial. Si se quiebra un eslabón de esta cadena, estamos ante una posible falta de funcionamiento de un sistema de justicia penal, ¿no? Por un lado tenemos las policías, que son los que se encargan, que son los primeros respondientes, se encargan de asistir a cualquier reporte de comisión de un delito, ¿sí? Ellos son los que aprenden a las personas y hacen todas las detenciones. Si ellos no hacen una detención que posteriormente sea declarada legalmente, ¿sí?, las personas, sí, salen inmediatamente, ¿no? Y luego, inmediatamente, cuando se van hacia la fiscalía, sí, y los ponen a disposición de la fiscalía a las policías, estas se integran a la carpeta de investigación, que esta carpeta de investigación tiene que estar bien realizada, ¿no? Bien integrada, exacto. Entonces, para esto, obviamente necesitamos capacitación de los ministerios públicos, capacitación de los secretarios, ¿no?, para que no haya algún tipo de violación en la integración de esas carpetas de investigación como tal, y de que puedan defender en su momento, dentro de un juicio oral, desde el punto de vista desde el Estado, ¿no? Y ya posteriormente llegamos al Poder Judicial, que son los que van a resolver, ¿sí? Y estos también deben de estar bien capacitados, ¿sí? Deben de estar bien enterados sobre la carpeta de investigación que están resolviendo, para obviamente obtener justicia. Entonces, el problema es cuando cualquier punto que falle de estos 3, ya tenemos un sistema de justicia penal que no está funcionando. Entonces, es un sistema que es un poco frágil, pero que a la vez estamos viendo que por lo menos está funcionando. Muy bien, pues ya terminamos con esta. Ya nos están aquí diciendo nos tenemos que ir a una pausa. Muchas gracias a Janet, muchas gracias a Alejandro. Rapidísimo, Damián Zavala dice que hace días estuvo en Santana y Trincheras y observó un ambiente tranquilo, ¿no? Nos dejó un mensajito aquí por redes sociales sobre el tema que estamos abordando aquí. Arriba Santana. Arriba Santana. Siempre, la llave del desierto. Muy bien, muchísimas gracias. La próxima semana por acá les esperamos. Muchas gracias. Con esto vamos a un mensaje, regresamos. Sonora Noticias, AM. Volvemos. Radio Sonora.